Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Como siempre, con mucha información, con muchos datos, con muchos números para desglosar en esta edición. Vamos a partir con números que seguramente los van a sorprender. Los entregó el INE, también los entregó la OCDE. Tiene que ver con el crecimiento de los sueldos en nuestro país. Lo vemos ahí en la gráfica. A ver, de acuerdo a las cifras del INE, en el mes de junio los sueldos crecieron 0,5%. ¿Ya? ¿Y cuánto fue el IPC de ese mismo mes? Menos 0,4%. Es decir, en el mes de junio los sueldos crecieron mucho más que el costo de la vida, que cayó el sexto mes del año. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la fotografía de los últimos 12 meses? Y lo vemos en la siguiente gráfica. De acuerdo a las cifras del INE, y ahí lo vemos en los números, el IPC, el costo de la vida, los últimos 12 meses creció, aumentó 4,1%, pero los sueldos en ese mismo periodo de tiempo aumentaron 7,5%, es decir, hay un crecimiento mucho mayor, casi el doble, de los sueldos respecto al costo de la vida. Seguramente no le hará sentido a usted en su casa, pero de acuerdo al INE, este crecimiento es en torno al crecimiento real de su sueldo. La capacidad de compra aumentó 3,2% durante los últimos 12 meses. Esto va muy de la mano con lo que vamos a ver a continuación. Un estudio entregado también por la OCDE respecto al aumento de los ingresos en los hogares, no solamente en Chile, sino que también en las 40 economías modelo que comprenden esta OCDE. ¿Y qué es lo que dice ese estudio? Lo vemos también ahí en la gráfica. Chile es el país donde más subieron los sueldos durante los primeros 3 meses de este año, 3,1%. El promedio de estos 40 países, aquí está hablando de ingresos del hogar, no solamente sueldos, fue 0,1. Y si los comparamos con países como Italia, Estados Unidos, ahí el crecimiento fue 1,05. Portugal, una caída de 4,5. Reino Unido, una caída de 1,3. Por lo menos los números dicen, sobre todo los trabajos asalariados, formales, los sueldos han crecido con fuerza, mucho más allá que el costo de la vida. Vamos a ver, lo dice la OCDE, lo dice el INE, si es que a usted le hace sentido. Vamos a hablar de otros temas. Esto tiene que ver con su bolsillo. Tenemos noticias mixtas porque las bencinas de 93 y 97 van a bajar a partir de esta semana, mientras que la parafina y el diésel van a subir y van a tener una importante alza. Eso sí, hay una fórmula que puede permitirle ahorrar en la recarga de combustible. ¿Cuál es? Ponga atención. Buenas noticias para el bolsillo. Las bencinas nuevamente bajarán de precio a contar de este jueves. Sería genial, ojalá siga bajando porque cada vez sube. Sería bastante bueno con todo el alza que hemos tenido. Así que sería una muy buena noticia. Genial para la gente que operamos con vehículos. Para la bencina de 93, la caída será de 1,7 pesos y para la de 97 será de 16,8 pesos. El problema es que el diésel no se salvó y a algunos de la prensa les dolió la noticia comunicada por el propio Mario Marcel. ¿Y el diésel, ministro? ¿Sube o baja? ¿Se acuerdan? ¿El diésel? El diésel. No, pero si que se acuerda no va, pues si no. Eso es una consulta personal. Personal, sí, personal. El diésel, lo siento, pero sube 21 pesos. La principal explicación de por qué está subiendo el diésel a nivel internacional es porque los inventarios de diésel están en sus mínimos históricos de los últimos 5 años. Movimientos internacionales que también impactaron al precio de la parafina, que tendrá un alza de 24,6 pesos. Un golpe al bolsillo en días donde todavía el frío impera. De todas formas, el ministro de Hacienda aseguró que si no existiera el actual mecanismo que estabiliza el querosén, los incrementos serían aún mayores. El mecanismo que se aplica en el caso del querosén toma en cuenta solo las diferencias de precios internacionales y no lo que se deriva de tipo de cambio. Entonces, como aumentó el dólar entre medio, hubo un aumento en querosén, pero el mecanismo sigue, ¿cierto?, evitando aumentos mayores. Variaciones de los precios de los combustibles, que en el último tiempo se ha instaurado una nueva fórmula que permite ahorrar, aunque sea unos pesos. Prácticamente todas las bencineras hoy tienen alguna promoción o descuento relacionado a tarjetas bancarias, prepago o billeteras digitales. Sí, es súper conveniente. La idea es tener las más aplicaciones posibles para poder ahorrar, aunque sea un poco, y tener algún tipo de beneficio. Son buenas. Yo uso por lo menos la Tempo y siempre me devuelven un remanente. Los descuentos pueden llegar hasta los 200 pesos por litro durante este mes de agosto y varían dependiendo del día.
Cada uno depende del convenio que tengan las bencineras, una modalidad que permite ahorro, pero que los especialistas advierten es una de las estrategias más eficaces para sumar nuevos suscriptores y más digitalización. Los bancos se están adaptando a estas nuevas tendencias globales y quizás como una estrategia buena para que la gente empiece a usar tarjetas de débito, tarjetas de crédito, es decir, si tú pagas con este método de pago vas a tener X descuento en el fondo. Nuevas tendencias que pueden revisar en las plataformas de las bencineras o de sus instituciones financieras para que pueda tener la opción de ahorrar en la carga de combustible. Ya, eso con los combustibles. Vamos a aterrizar al momento económico de nuestro país, también del mundo. Somos un país abierto, obviamente, al planeta en materia de exportaciones. Estamos aquí en el estudio y me acompaña un amigo de la casa, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, bienvenido a Mirada Económica. Encantado, como siempre, estar en este programa y poder compartir y discutir, digamos, algunos de los temas que estamos hoy día Hay harto tema. analizando. Hay un momento económico bien rico de analizar. Algunos pueden ser más pesimistas, más optimistas. ¿Cómo ves tú el momento de la economía? Es una pregunta más macro y después pasamos a los detalles. Sergio, ¿cómo ves el momento de la economía chilena hoy? Desafiante, digamos. Yo creo que estamos hoy día evidenciando una economía que crece poco, que tiene problemas estructurales importantes y que de alguna manera están limitando su capacidad de crecimiento. Un mercado laboral muy rígido, un mercado de capitales poco profundo, pocos incentivos para la inversión. El tema de la permisología todavía está pendiente. Tuvimos un proyecto que fue aprobado, digamos, hace algunas semanas atrás, pero yo creo que se requiere una permisología 2.0. Todavía la brecha respecto a economías desarrolladas más avanzadas todavía es muy importante en materia de tramitación y tiempo involucrados, sumado a un escenario externo también mucho más complejo, digamos, y que de alguna manera también pone desafíos importantes para nuestra economía. El comercio global va a crecer menos en el futuro. Eso es una evidencia a propósito, ¿no es cierto?, de la guerra comercial y aranceles más altos. Y por lo tanto, si es que queremos seguir creciendo y aprovechando, ¿no es cierto?, el comercio global, tenemos que hacer reformas que justamente nos permitan ser más competitivos. Hoy día la gran, ¿no es cierto?, pregunta para Chile, o el gran desafío para Chile, es cómo ser más competitivo, porque de otra manera vamos a seguir pegados, digamos, en un crecimiento en torno al 2%, Si tú tuvieras que elegir pobre. tres prioridades, tres reformas fundamentales que serían gatillantes, no hay una bala de plata, lo sabemos, pero buenos gatillantes para ir en esa ruta. Ahora, yo creo que primero, ¿no es cierto?, para generar un gatillo favorable hay que hacer una reforma en el sistema político. Es importante, ¿no es cierto?, lograr acuerdos, consensos de manera sostenibilidad, digamos, las reformas hacia adelante. Eso es lo primordial. Con una mirada de largo plazo. Ya. Segundo, yo creo que es clave, ¿no es cierto?, una permisología 2.0, lo que se aprobó. ¿Te queda corto lo que se aprobó? Quedó muy corto. Para que tengan una idea, 3-4 años toma más o menos en ser aprobado un proyecto de inversión en Chile. La reforma, de acuerdo a los cálculos que hizo el gobierno, podía reducir en 1/3, digamos, ese tiempo. Quizás puede ser un tanto optimista porque todavía quedan muchos, ¿no es cierto?, cuellos de botella en los procesos, ¿no es cierto?, que hoy día... Pero es un buen avance. Es un avance, pero no es suficiente cuando uno ve que el estándar en el mundo de desarrollo es 1 o 2 años. Si nosotros estamos compitiendo justamente con el estándar, ¿no es cierto?, global, que es mucho más corto, mucho más ágil, mucho más, ¿no es cierto?, mucho más fluido, todavía estamos lejos y por lo tanto todavía es necesario avanzar de manera mucho más importante. Sistema político, reforma, una 2.0 permisología. ¿Qué tercer punto pondrías? Yo creo que es importante una reforma que permita mayor flexibilidad en el mercado laboral. Ese es un dolor que hoy día estamos viendo. Hoy día estamos con una tasa de desempleo que probablemente se estabilizará en 8.5%. Eso es muy alto. Hace 4 o 5 años atrás se estimaba que la tasa de desempleo natural o de equilibrio era 2 puntos más baja y ese es el principal motor para, ¿no es cierto?, el consumo y la actividad económica. Y creo que para eso hay que avanzar en algunos temas para introducir una mayor flexibilidad. Justamente quiero entrar en el momento del mercado laboral. Tú lo mencionabas. Se puede estacionar o se estacionó. Definitivamente tenemos un 8.9. Llevamos 30 meses, más de 30 meses sobre el 8%. ¿Qué está pasando en el mercado del empleo? Porque me imagino, ¿cuál es tu visión? ¿Tu visión es, hay un tema coyuntural? Porque yo veo que hay un tema más crónico, más estructural, más allá de la situación que puede afectar lo coyuntural del momento, los últimos años, pero hay un tema más crónico del empleo. Estoy de acuerdo, yo creo que es un tema más estructural. Hoy día nos vamos a quedar con una tasa de desempleo sobre 8%, que naturalmente es muy alta, y reconoce entonces esta dificultad que está teniendo la economía para generar empleo. ¿Y por qué es eso? Porque hemos introducido rigideces en el mercado laboral. Uno de ellos tiene que ver con, ¿no es cierto?, la reducción muy rápida hacia 40 horas.
una productividad estancada. Tú mismo mencionabas en una nota, ¿no es cierto?, que fue presentada hace muy poquito, de que los salarios están creciendo muy fuertemente en Chile, pero la productividad no está creciendo. Y como un elemento central, ¿no es cierto?, introducción en la economía, lo básico, digamos, es que el incremento de los salarios tiene que ir de la mano con la productividad. Pero son todas medidas, perdón Sergio, todas medidas que se llegaron con un consenso político. O sea, las 40 horas, incluso la reforma de pensiones, que es más costo a la planilla laboral, el tema de también el tercer punto que pusimos 40 horas, reforma de pensiones y también el tema del salario mínimo. O sea, son temas que fueron consensuados por una amplia mayoría en el Congreso. No puedo decir que la culpa es del gobierno de turno. O sea, no, yo creo que efectivamente lo que está ocurriendo es que en el momento en que se discuten, se analizan las reformas como las que, ¿no es cierto?, hoy día estamos conversando, no ven el elemento técnico. Yo creo que uno de los principales problemas que hoy día presenta la política en Chile es que degrada de alguna manera el análisis técnico, el fundamento económico para, ¿no es cierto?, analizar alguna propuesta. No está de la mano, ¿no es cierto?, cuando uno hace una propuesta, cuál es el efecto económico de esa medida. Y yo creo que eso es lo que nos está de alguna manera llevando, digamos, a un escenario en donde lamentablemente hay una serie, ¿no es cierto?, de barreras, problemas, de alguna manera rocas que estamos poniendo en el camino que van a dificultar nuestro avance. O sea, recojo un poco lo que tú dices, sobre todo en un año electoral. Aquí está enumerando algunas propuestas, proyectos de ley que se presentan en el Parlamento. Eliminar la UEF, el tope de indemnizaciones por año de servicio, eliminarlo. Autopréstamo de las AFP. O sea, estamos en un año político, tenemos claro el efecto, todas estas cosas, el efecto que tienen en la economía, pero seguimos con estas propuestas que son algunas bien populares. O sea, ¿qué te dice esto? Yo creo que no hemos aprendido las lecciones. Cuando, ¿no es cierto?, se analizó los retiros de fondos de pensiones y otra serie de medidas que se adoptaron en pandemia, se despreció de alguna manera cuáles eran los efectos, ¿no es cierto?, económicos, el fundamento técnico detrás, ¿no es cierto?, de esas políticas. Y hoy día volvemos a caer en lo mismo, digamos. Al menos, ¿no es cierto?, algún sector, ¿no es cierto?, de los parlamentarios sigue empujando políticas que tienen un costo económico, un daño a la economía que es tremendamente importante. Y lo que están mirando, efectivamente, y creo que es el principal problema que hoy día estamos observando en nuestro sistema político, están mirando la elección, digamos. Y cuando se mira la elección, hay una mirada muy cortoplacista, no hay una mirada a largo plazo, hay una mirada muy populista y que reconoce de alguna manera también una polarización muy instalada, ¿no es cierto?, en nuestro sistema político. ¿Qué está faltando a tu juicio en materia laboral? Te planteaba un poco el escenario, se crearon incluso 141 ocupaciones o tenemos 141 ocupados más respecto a un año atrás, para entender un poco el momento del mercado laboral. ¿Es un tema solo de crecimiento, Sergio? ¿Tú ves, el gobierno ha planteado, por ejemplo, unificar los subsidios, algunas medidas, apuntar sobre todo al tema de las mujeres, a los jóvenes, a los mayores de 50, 55 años, unificar los subsidios en ese camino? ¿Qué hace falta a tu juicio? Tal como te planteé al inicio, 3 medidas para reactivar la economía o para empujarla en el ámbito laboral, que era el tercer punto que tú ponías. ¿Qué falta en el mercado laboral para romper esta inercia? Mira, nosotros estamos elaborando un documento, una minuta o un análisis, digamos, que de alguna manera se aboca a hacer una radiografía del mercado laboral y cuáles son las medidas que efectivamente deberían introducirse de manera de incorporar alguna mayor flexibilidad que permita reducir la tasa de desempleo. Hay algunas cosas que son bastante, ¿no es cierto?, claras y que yo creo que parte de ellas están siendo discutidas, digamos, hoy día en el Congreso, que tiene que ver con la sala cuna universal. Hoy día la participación de la mujer en el mercado del trabajo en Chile es más o menos el 45%, el estándar, ¿no es cierto?, de los países más avanzados, 55%. Si tú logras que efectivamente la mujer participe más activamente en el mercado del trabajo, y en ese caso la sala cuna es bien importante, digamos, ahí está el tema de financiamiento. Creo que el grueso de ese financiamiento debe ir por el sector público porque de otra manera le cargas, ¿no es cierto?, la mano al final al empleador, que frente a eso, ¿no es cierto?, va a preferir otro tipo, digamos, de canal para aumentar su producción. Nosotros estimamos que si nosotros llevamos la tasa de participación de la mujer hoy día del 45 al 55%, que es más o menos el estándar, ¿no es cierto?, de los países más avanzados, tú tienes 0.2, 0.3% de mayor crecimiento. Por lo tanto, eso se podría financiar con mayor crecimiento. Creo que eso es importante. Más que rebatirte el argumento, te lo complemento. Porque la semana pasada conversamos aquí con David Bravo. O sea, sí, el tema de las mujeres, dice él, es muy importante. Tuvimos más de un 10% de desempleo de las mujeres en la entrega anterior. Pero él dice, en materia, si uno ve la ocupación de mujeres, tenemos prácticamente la misma que antes de la pandemia. El tema de los hombres, dice, ojo con los hombres. Tenemos un nivel de ocupación y participación laboral de 15 años atrás. Entonces, dice, nos estamos enfocando mucho en las mujeres,
es importante, pero ojo con los hombres, dice. Hay un retroceso de 15 años. Es verdad, hay que mirar también, efectivamente, digamos, los hombres, y ahí tiene que ver con estas rigideces que hemos ido introduciendo, digamos, en el tiempo. Hay algunas de ellas que ya no son, ¿no es cierto?, factibles de llevar atrás. Pero sí podemos tratar, por ejemplo, yo creo que eso es un elemento que ojalá esté en el debate de aquí a noviembre, ¿no es cierto?, que sea parte, ¿no es cierto?, de las discusiones que damos desde, ¿no es cierto?, el lado de los candidatos presidenciales, y que tiene que ver con, y esto puede sonar poco popular, pero hay que reducir los años de indemnización para efectos, ¿no es cierto?, de reducir. Efectivamente. Porque se está proponiendo, te lo preguntaba antes, eliminar el tope. Tú dices que es reducirlo al estándar, por ejemplo, de la OCDE, pero robusteciendo, por ejemplo, el seguro de cesantía. Exactamente. Yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es reducirlo al estándar OECD y robustecer, digamos, el seguro de cesantía. Efectivamente tenemos hoy día un mecanismo que se puede robustecer con, ¿no es cierto?, mayor inyección de recursos. Eso permitiría, ¿no es cierto?, en caso de que una persona pierda su ocupación, de todas maneras tener una buena forma, digamos, de solventar los pedidos en los cuales va a estar desocupado, pero no cargamos de manera tan dura, tan importante, digamos, el costo, digamos, de contratar a una persona, a un trabajador en la empresa. Si uno ve cómo evoluciona el costo de laboral, digamos, en el último tiempo, uno ve que particularmente en el sector PYME, donde, ¿no es cierto?, está el principal motor de la economía chilena, el crecimiento ha sido muy significativo, porque hay una mayor proporción de ellas que paga salario mínimo, que ha subido con mucha fuerza, mucho más, ¿no es cierto?, allá de lo que el Banco Central, lo adecuado. El Banco Central lo explicitó en su último IPOM respecto a las presiones de los costos laborales, sobre todo en las pequeñas empresas. Efectivamente, el costo ha subido de manera muy acelerada, mucho más, ¿no es cierto?, lo que es en las grandes empresas, y por lo tanto ha generado una presión particular, digamos, en ese segmento, digamos, de las empresas que claramente ha explicado, digamos, esta evolución en el mercado laboral durante los últimos años, digamos. Sergio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, pero antes les vamos a contar a ustedes, y pongan mucha atención a esta cifra. Al año, cada chileno come 250 huevos en promedio. Para todos ellos hay buenas noticias. Esta proteína, por fin, está comenzando a bajar en su precio, una tendencia que debería continuar con más fuerza ahora que nos estamos acercando a la primavera. Yo lo como revuelto en la mañana, sí, principalmente revuelto en la mañana. ¿Con tomate o para hacer algún tipo de postre? En la preparación del pan, que lo hacemos nosotros mismos. Hago muffin. ¿Muffin? Sí, con esto ocupo los huevos. Tome, se los regalo. Ay, muchas gracias. Somos buenos para comer huevos los chilenos. Sin ir más lejos, al año comemos más de 250 per cápita. Por eso es que esta noticia va a alegrar a la mayoría. Hay una tendencia leve, pero a la baja en huevo y en pan. Por fin se estabilizó el precio de esta proteína y claro, preparar un huevo revuelto con marraqueta está algo más económico que hace algunas semanas. Según datos de la Oficina de Precios del Ministerio de Agricultura, en las últimas 4 semanas este alimento ha caído un 4%. En Santiago, una bandeja promedio de 12 huevos blancos pasó de 3.267 pesos a 3.135, mientras que una de color pasó de 3.328 pesos a 3.261. Bueno, hoy día está más bajo. Hoy día puedo decir que sí está más bajo. Aquí. ¿Usted encuentra que ha bajado el huevo? Sí, ¿Está más barato? Sí, está más barato. Ese me costó 6.850. Ya, ¿y cuántos huevos vienen ahí? 30. Normalmente compro un huevo más barato que este, que es más pequeño, más 8.900 pesos los 20. Y aquí encontré los 30 en 8.100. Encuentro que es un buen precio para la calidad de huevo que uno suele consumir. Para los que saben de huevo, estamos en presencia de una estabilización, luego de una fuerte alza registrada con la llegada del otoño. Esto incluso provocó que más de 1 millón de huevos de contrabando llegaran desde Bolivia. Por eso es que si usted duda del origen del huevo, siempre es útil la siguiente recomendación. Otra prueba común que pueden hacer todos los consumidores es llenar un vaso de agua, sumergir un huevo. Si flota, este huevo no está apto para el consumo. Si se va al fondo, obviamente lo pueden consumir sin problema. Un dato que nunca está de más. Lo cierto es que a medida que se acerca la primavera, el huevo debería bajar su precio aún con más fuerza. Las aves ponen menos en invierno, entonces todo es estacional, nada más. Así que hay que esperar que llegue la primavera luego y
ahí las aves empiezan a poner más. Ahí se empiezan a bajar los huevos. El súper empieza a bajar como a 6.000, 5.000, 6.500, que es el que comúnmente llevan a casa. Una noticia que de seguro aliviará su bolsillo es que por fin está bajando de precio el huevo revuelto con marraqueta. Mirada Económica. Ya, volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, a ver, lo deslizamos en algunos planteamientos antes de ir a la pausa. ¿Cómo ves tú esta noticia que conocimos hace algunos días? El cobre no va a tener los aranceles que se prometían en un inicio, este 50%. Hemos ido como ha ido decantando. ¿Cómo ves, falta por dilucidar lo que pasa con el resto de las exportaciones de Estados Unidos? ¿Cuánto puede golpear esto a la economía chilena en un año que ya es difícil? Muchos dicen, tú coincides con Hacienda, que los mayores efectos se pueden ver el próximo año más que este. Yo creo que es correcto eso, pero se van a ver, digamos. El mundo va a crecer menos, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que uno debería ir observándose en los próximos años. Pero además, en el corto plazo va a haber algún efecto, creo yo, digamos, y que viene de la mano fundamentalmente del hecho de que, si bien el cobre queda, en definitiva, el cobre chileno queda excluido de los aranceles, porque solamente se va a cargar hacia derivados de cobre, y por lo tanto el cobre refinado, el cobre mineral, digamos, queda afuera, digamos. Y eso es una buena noticia. El fuerte que enviamos a Estados Unidos. Efectivamente, digamos, y eso es una buena noticia, y por lo tanto, de ese lado, a lo mejor, digamos, una noticia que ya decía, digamos, que fue mejor a lo esperado para nuestro país. Ahora, respecto, digamos, al resto, particularmente el sector salmonicultura, fruticultura, se ve, ¿no es cierto?, este arancel de 10%. Y al final, lo que va a mostrar la evidencia empírica, yo he tenido la oportunidad, digamos, de conversar con algunos actores en este sector, es que al final, ¿no es cierto?, cuando ellos negocian con los grandes, ¿no es cierto?, distribuidores en Estados Unidos, el distribuidor le exige, digamos, reducir su margen o al menos hacerse cargo de parte, o al menos se traspasa al productor chileno la carga. Y por lo tanto, se traspasa eso. Entonces, si bien las exportaciones, y por el lado, ¿no es cierto?, de ese componente del Producto Interno Bruto no va a haber un efecto muy importante, sí lo que vamos a ver es que los márgenes se van a comprimir de los exportadores. Lo hemos visto en los vinos, por ejemplo. Y ya se ha visto en los vinos, se va a ver en la salmonicultura, en la fruticultura, y por lo tanto los ingresos de las exportaciones van a ser menores. ¿Y eso qué va a significar? Que el ingreso nacional va a ser más bajo. ¿Y eso qué va a significar? Que lamentablemente una parte importante de las inyecciones de dinero, de recursos, de dólares en nuestra economía va a ser menor. Y por lo tanto eso va a significar un dinamismo más limitado para también otros componentes del Producto Interno Bruto. ¿Ves un efecto en empleo? Porque son industrias muy intensivas en el uso de mano de obra. Estamos hablando del agro, la pesca, hablando de segmentos. No tanto la minería, voy a punto más que todo esto. ¿Puede haber un efecto en el empleo o más bien marginal? Yo creo que en general lo que uno ha visto en estos sectores es que cada vez más se han ido tecnologizando, es decir, han ido introduciendo mayor tecnología, han introduciendo, digamos, nuevos desarrollos que han permitido hacer más eficiente ese negocio. Y yo creo que hoy día... Automatizando. Y yo creo que ese incentivo hoy día es más fuerte. ¿Por qué? Porque vas a tener que ser más competitivo. Hoy día el gran desafío que tiene Chile es ser más competitivo, y ya hablábamos, ¿cierto?, el costo de la mano de obra ha subido, y por lo tanto van a buscar ganar esa competitividad probablemente con mayor tecnología, mayor sofisticación en los procesos productivos. Y creo que probablemente sí vamos a ver por ese lado, digamos, algún factor en materia de mercado del trabajo. El otro desafío que tiene el mercado del trabajo, y yo creo que lamentablemente aquí lo hemos mirado poco, tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías que de alguna manera van a generar un aumento en productividad, pero en general lo que vemos en Chile es que estamos poco preparados. Hoy día, producto de que capacitamos poco a la mano de obra, eso si uno lo ve, ¿no es cierto?, transversalmente, hoy día la mano de obra chilena está menos preparada para usar las nuevas tecnologías, y por lo tanto hoy día vamos a ver menor competitividad por ese lado. O sea, ahí está el tema de la automatización, ¿ves esos elementos? ¿Por qué? Porque uno ve también, Sergio, que te comparas con otros países de América Latina, para no compararnos con las grandes potencias, que Chile es de los únicos países que no se recupera post-pandemia, no ha recuperado el nivel de ocupación. ¿Eso se debe a este factor o hay otros factores más profundos? Yo creo que ese factor es bien transversal en América Latina. Yo creo que nosotros hemos sido, primero, probablemente mucho más duros en materia de flexibilidad del mercado laboral. En otros países de América Latina probablemente no se ha introducido ese nivel de rigidez. En general, en otros países de América Latina la informalidad es mucho más importante, por lo tanto, por esa vía tienen capacidad, digamos, para sostener tasas de desempleo más bajas. Pero yo también me referiría al hecho de que en Chile, durante la pandemia,
fuimos probablemente los que peor nos portamos, digamos, en términos, ¿no es cierto?, de los recursos que comprometimos. Por lo tanto, Chile tuvo que hacer un ajuste mucho más importante del que tuvo que hacer otros países de la región. Porque, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos que comprometimos fue, de hecho, de los más altos del mundo, si uno corrige por tamaño en la economía. Bueno, obligó a hacer un ajuste mucho más duro, digamos. Y eso también, ¿no es cierto?, nos lleva a que la recuperación es más lenta y que de alguna manera quedan algunos resabios estructurales que, ¿no es cierto?, por ejemplo, el mercado laboral o el populismo instalado, que van a hacer más difícil, ¿no es cierto?, volver a los niveles prepandemia. Sí, un último punto, se nos va el tiempo, Sergio. Quiero volver a un punto que tú planteabas recién. Tú decías, hay baja capacitación en nuestro país respecto a esta ola que se viene, que ya está, inteligencia artificial, automatización. ¿Cómo ves eso? Eso puede hacer que esto que conversamos al inicio, un desempleo estructural prácticamente, solo el 8% hace rato, tú decías 8,5%, ¿se vaya a mantener si ese escenario no cambia? Yo creo que es importante que cambiemos ese escenario, porque si no somos capaces de adaptarnos, y estoy hablando aquí el grueso de la masa laboral, yo creo que lamentablemente van a quedar fuera. Los países que no son capaces de adaptarse, que no son capaces, ¿no es cierto?, de recoger esas nuevas tecnologías, que van a generar efectivamente cambios importantes en productividad, si nosotros no nos subimos a ese carro, efectivamente eso va a generar mayor dolor, digamos, en el mercado laboral. Aquí hay distintas estimaciones, hay bastante discusión al respecto, pero yo creo que está bastante asentado el hecho de que América Latina y Chile en particular, hoy día estamos poco preparados para, ¿no es cierto?, estos cambios tecnológicos que se están generando de manera muy acelerada, y creo que es importante que reconozcamos eso y nos pongamos las pilas, capacitemos, preparemos a nuestros trabajadores para que efectivamente puedan usar las nuevas herramientas. Sergio Alemán, te agradecemos este repaso, esta intento de radiografía del momento económico de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición, en otro capítulo de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.